¿Sabías que muchos traders fallan porque no saben aprovechar las zonas potenciales del mercado financiero? El retroceso y la extensión de Fibonacci pueden ser tus mejores aliados para descubrir las zonas de mayor impacto en el mercado financiero, y con ello anticiparte a los movimientos del mismo, pero solo si los usas correctamente. Hoy te mostraré cómo dominarlos para que dejes de adivinar y comiences a operar con estrategia. Prepárate para descubrir el secreto detrás de Fibonacci. Comenzamos. En este video vamos a ver dos herramientas muy útiles que son de gran ayuda para el análisis. Nos referimos al Fibonacci. Hay dos herramientas, tanto el retroceso de Fibonacci como la extensión de Fibonacci. Ambas nos ayudan a analizar, encontrar oportunidades potenciales para entrar al mercado. Por ejemplo, una tendencia alcista. En una tendencia alcista, por ejemplo, podemos marcar zona de Fibonacci desde el inicio hasta el final del impulso, y podemos encontrar potenciales zonas de retroceso para nosotros poder entrar al mercado. Ok, entonces eso en cuanto al retroceso. Y en cuanto a la extensión de Fibonacci, podemos encontrar, por ejemplo, oportunidades de encontrar una zona potencial en donde podemos llegar para buscar un take profit, obtener una rentabilidad en una zona. Entonces marcamos, por ejemplo, un impulso alcista aquí, 1, 2, y retrocedemos hasta el punto 3 del retroceso, y podemos marcar una zona potencial hasta por acá, por ejemplo. Entonces es de gran utilidad este tipo de herramientas. Pero ¿qué les parece si leemos un poco acerca de lo que es el origen de esta herramienta? Leonardo di Pisa, también conocido como Fibonacci, descubrió la secuencia de Fibonacci en el siglo VIII. Desde esa fecha se inventó este concepto. Ralph Nelson Elliott fue quien identificó la importancia de los números de la secuencia en la armonía de las estructuras. La secuencia de Fibonacci es una serie de números que se obtienen sumando los dos números anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1 y continúa hasta el infinito. Relacionado a eso, podemos ver aquí de que dice de que se establece una secuencia ordenada de números en la que cada número corresponde a la suma de las dos anteriores. Así 0 y 1, la suma de las dos es 1. 1 más 2 es 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. Y así sucesivamente. A eso se refiere esa lectura. También nos dice de que el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci son herramientas de análisis técnico que se utilizan en el trading. El retroceso de Fibonacci se basa en la secuencia de Fibonacci. Se utiliza para predecir niveles de soporte y resistencia en las cotizaciones de activos financieros. Los analistas dibujan líneas horizontales en los niveles que vamos a mostrarles dentro de poco. Los traders pueden elegir los mejores momentos para vender o comprar activos. Por eso es importante esta herramienta. La extensión de Fibonacci se basa en la secuencia de Fibonacci. Se utiliza para identificar zonas importantes a vigilar o para establecer niveles de take profit. Se obtiene en la división de un número de la secuencia con el número anterior. Fórmulas que no nos corresponde explicar en este momento. Vámonos al gráfico. ¿Qué nos toca decir? De que, por ejemplo, si es una tendencia alcista en el retroceso, hablando del retroceso de Fibonacci, vamos a hablar del retroceso de Fibonacci. Si tenemos una tendencia alcista, nuestro impulso comienza acá y termina acá. Entonces ponemos nuestro retroceso de Fibonacci desde donde comienza el impulso, desde abajo hasta arriba. Desde abajo hasta arriba. Y establecemos zonas en donde el precio puede retroceder o descontar desde el 50 para abajo, aunque también podría ser del 38.2 para abajo.
hasta el 100%. Entonces, digamos que retrocede hasta el 70%. Entonces, ahí ya tenemos marcada una zona, tenemos marcado un nivel en el cual el precio puede reaccionar. Vemos nosotros que reacciona, entonces aquí, a partir de aquí podemos esperar una operación de compra. He ahí la utilidad, ¿verdad?, de esta herramienta. Ahora bien, según una tendencia bajista, entonces vamos a marcar desde abajo el Fibonacci, desde abajo hasta donde finaliza el impulso bajista. Entonces marcamos las zonas del 38, del 50, del 61.8, 70, 78.6 o 100%. Entonces retrocede, digamos, el precio al 70%. Y si vemos que el precio ahí reacciona, es una zona de interés que nosotros teníamos marcado como posible entrada. Entonces aquí se nos da el movimiento y procedemos a ejecutar operación de venta. Y ahí la importancia de la herramienta, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto al retroceso de Fibonacci. En cuanto a la extensión, puede ser, por ejemplo, que se dé un movimiento. Vamos a explicar las dos porque vamos a utilizar el concepto de una sola vez. Por eso lo voy a explicar de una sola vez. Por ejemplo, hay este movimiento y luego se produce un retroceso. Entonces aquí, con estos dos movimientos, podemos lograr obtener una estimación a dónde va a ir el precio. Entonces marcamos desde arriba hasta abajo y nos vamos en el punto 3 hasta donde llegó el retroceso. Entonces marcamos, por lo general vamos a marcar el 100 como estándar, es lo que sugerimos en el plan de trading. Y vamos a, porque podría caer por debajo de acá, sí podría caer al 110, al 120%, pero lo ideal es llevarlo hasta el nivel 100. Entonces el precio estimamos de que va a llegar hasta acá, hacemos la operación aquí para que llegue hasta aquí. ¿Estamos? Esa es una tendencia, eso es en cuanto a una tendencia bajista, a una tendencia bajista. Ahora bien, según una tendencia alcista, y vemos que acá se producen los dos movimientos, vamos a hacer lo mismo, pero ya sería de abajo para arriba, desde donde comienza el impulso hasta arriba. 1, 2, el impulso. 3, retroceso. Entonces marcamos el 100 como nuestra zona a buscar, nuestro take profit. Podría llegar arriba al 110, 120, sí, pero vamos a buscar un estándar. Entonces vamos a decir, vamos a entrar aquí en operación, vamos a comprar hasta aquí. Entonces, ahí la explicación de cómo utilizar ambas herramientas. Vámonos al gráfico. Al campo de batalla, como dicen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un impulso grande desde aquí. Siempre no olvidemos, vamos a tomar en consideración las mechas, forma parte del precio. Entonces aquí vamos a marcar el retroceso desde arriba, porque es bajista, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo. Perfecto. Entonces aquí vemos de que el precio retrocedió ¿a dónde? Retrocedió hasta el 50%, ¿cierto? Retrocedió hasta el 50%, pero vamos a considerar las mechas. Perfecto. Entonces, aquí vemos de que retrocedió hasta acá. Entonces, acá, sabiendo que el precio va a llegar a esta zona, entonces teníamos oportunidad para vender. ¿Cierto? Pero ¿vender hasta dónde? Entonces vamos a poner en práctica la extensión de Fibonacci. Entonces con la extensión es ver
el impulso y el retroceso, ¿cierto? Entonces marcamos desde arriba para abajo, desde donde comienza el impulso bajista hasta abajo. ¿Hasta dónde? Hasta el retroceso, hasta la mecha. Entonces marcamos al 100%, marcamos aquí al 100%. Ok, es el estándar que siempre vamos a utilizar. Y marcamos nuestra venta hasta aquí. Hasta aquí. Imagínense ese movimiento, solo ese movimiento se hubiera ganado 500 pips. Una barbaridad, 500 pips. Entonces el precio fue cayendo. Y aquí miramos de que el precio continuó cayendo, sí. Pero es mejor tener un estándar para no operar todo. Es mejor tener un estándar, tener un plan de trading, que eso vamos a hacer un video relacionado con eso, con el plan de trading, porque todo trader tiene que tener un plan de trading, tiene que tener requisitos para entrar en una operación, dónde entrar y dónde salir. Perfecto. ¿Qué más vemos aquí? Vemos donde hay oportunidad para entrar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos un movimiento pequeño. Por ejemplo, vamos a marcar aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Ahí hay un impulso, ¿cierto? Ok, vamos a agrandar esto para verlo de mejor forma. Entonces aquí vemos un impulso bajista. Entonces vamos a marcar el retroceso. Vamos a marcar el retroceso de Fibonacci desde aquí hasta aquí. Ok. ¿Hasta dónde llegó el precio? El precio llegó casi tocando el 61.8, pero no lo tocó. Estuvo entre el 50% y el 61.8%. Perfecto. Entonces, sabiendo de que aquí es una zona potencial, entonces vamos a ejecutar venta, ¿cierto? Vamos a ejecutar venta. Ya no está dando entrada no está dando la luz de que hay que buscar venta. Entonces aquí vamos a utilizar el Fibonacci. Sí, podemos utilizar el Fibonacci desde aquí, desde la mecha para abajo, desde arriba para abajo, porque es tendencia bajista. 1, 2, donde termina la tendencia, el impulso bajista. 3, el retroceso. ¿Hasta dónde vamos a marcar? Hasta el 100. Pero aquí estamos viendo un detalle. Miren lo que pasó. ¿Cuál es la reflexión de esto que estamos acá viendo? La reflexión es que nunca hay que dar por sentado que con herramienta de Fibonacci tenemos la varita mágica para decir aquí va a llegar el precio. ¿Por qué? Porque el precio hace lo que quiere, no lo que diga una herramienta. Entonces aquí vemos de que no funcionaría, no hubiese funcionado. ¿Y qué pasó aquí? Pasó de que nuestro pivot tendencial, ¿cuál es nuestra zona en donde está el pivot tendencial? Es esta. Esta es mi zona del pivot tendencial. Esta es mi zona del pivot tendencial. Este es mi pivot tendencial, podemos verlo aquí. Esta es mi zona del pivot tendencial y lo rompió. Aquí vemos de que aquí nuestro pivot tendencial es este. Este es nuestro alto más bajo que creó mi bajo más bajo, y aquí lo rompió. Y aquí, ¿qué hizo el precio? Aquí hizo un throwback, mandó el precio para arriba. Por tanto, aquí en ningún momento había oportunidad para venta. Entonces, por eso mismo podemos utilizar tanto el retroceso, podemos utilizar en este caso la extensión de Fibonacci como un soporte, pero no como una herramienta para predecir de forma mágica los movimientos, porque no es así.
¿Por qué? Porque debemos de darle seguimiento al precio. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿Estamos? Ok, ahora bien, vamos a ver de que, por ejemplo, este movimiento, este es el impulso. Este es el impulso que rompió el pivote, que rompió la zona del pivote tendencial. Por tanto, el retroceso que se dio aquí, ¿de cuánto es? El retroceso que aquí se dio fue del 38.2%. Aquí donde yo les hablo de la zona que se da con mayor frecuencia los throwbacks o los pullbacks, se da en el 38.2%. Aquí se dio en el 38.2%. Por tanto, esta es nuestra zona para entrar. Ok. ¿Qué podemos haber hecho aquí? Ok, tenemos impulso y tenemos retroceso. Perfecto. Entonces, con la herramienta de extensión de Fibonacci, marcamos nuestro impulso alcista de abajo para arriba y retroceso hasta acá, el punto 3. ¿Hasta dónde pudimos haber llegado? Hasta el 100, hasta aquí. Más arriba sí podemos haber llegado más arriba, pero es nuestro plan llegar hasta el 100. ¿Cuánto pudimos haber ganado? Pudimos haber ganado 100 pips. No es poco, no es poca cosa. Pudimos haber ganado 100 pips ahí. Perfecto. Ok. Perfecto. ¿Qué vemos acá en el precio? Vemos de que el precio, por eso les digo, combinen Fibonacci con análisis técnico siguiendo al precio. Por ejemplo, aquí vemos de que el precio no logró superar esta zona. No logró superar esta zona. No la superó. No superó aquí el precio, sino que hizo ¿qué? Hizo bajos iguales. Hizo bajos iguales. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir viendo. Aquí. Ok. ¿Qué vemos aquí? Vamos a encontrar que aquí ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué pasó aquí en el precio? Veamos. El precio aquí respetó la zona, entonces el precio, la señal que nos da es que va a tener tendencia, va a tener movimiento al alza. Perfecto, acá lo estamos viendo, va a tener movimiento al alza. Y se dio en efecto el movimiento al alza. Acá se dio este movimiento al alza desde acá hasta acá. Ok. Luego que estamos viendo acá que rompió pivote tendencial. ¿Cómo lo rompió? Con este movimiento. Rompió pivote tendencial. Ok, entonces si rompió pivote tendencial, este es un impulso bajista, ¿qué vamos a buscar? Vamos con retroceso. Vamos a buscar un retroceso. ¿De dónde a dónde? Desde arriba hasta abajo. Vamos a ver aquí. Vamos a marcar con el retroceso de Fibonacci desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. Hasta la mecha. ¿Hasta dónde llegó el precio? Podemos haber aquí esperado acá hasta donde llegara el retroceso para entrar a una venta. Entonces aquí vemos de que el precio llegó por arriba del 78.6%. No llegó al 100%, casi llega, pero llegó arribita del 78.6%. ¿Ok? Entonces, aquí vemos de que se nos produce el retroceso y
hasta acá. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la extensión de Fibonacci, porque ya aquí vemos oportunidad de venta. Oportunidad de venta. Retroceso de Fibonacci. Marcamos desde donde comenzó el impulso bajista, que es este, aquí, por eso lo tengo marcado. Desde aquí hasta acá comenzó el impulso bajista. Y luego, el retroceso fue hasta ¿dónde? Fue hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Hasta aquí fue el retroceso. Vamos a marcar hasta dónde? Hasta el 100%. Hasta el 100%. Sí, hasta el 100% vamos a buscar. Ok. Entonces, ahí pudimos haber buscado venta desde aquí. Desde aquí podemos haber buscado venta hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuánto pudimos haber ganado ahí en ese movimiento? Pudimos haber ganado 367 pips. Si hubieran buscado más abajo del 100%, nos hubiera ido mal, vea usted. Por eso es bueno tener un número estándar en intraoperaciones. Entonces vamos a buscar siempre en las extensiones el 100%. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así es la situación. Entonces aquí se produjo el movimiento, el impulso bajista. ¿Qué luego vemos aquí? Vemos de que rompió pivot aquí, rompió pivot. ¿Qué vemos aquí? Vemos de que aquí vamos a hacer ordenados, vamos a ser ordenados. ¿Qué vemos aquí? Que el precio rompió, sí es cierto, rompió el precio, rompió el pivot tendencial, sí es cierto, lo rompió hasta acá. Pero acá vemos de que el precio se le ve agotamiento al alza, se le ve agotamiento al alza. Se le ve agotamiento. Y entonces esperamos que el precio caiga, retroceda. Entonces aquí nuestro pivot tendencial vendría siendo este de acá, vendría siendo este de acá. Esta zona ya es historia esta zona. Entonces nuestro pivot tendencial aquí, ¿cuál es? O sea, el bajo que genera el alto más alto. Nuestra zona vendría siendo esta. Esta vendría siendo nuestra zona del pivot tendencial. Ok. Entonces, este viene siendo mi pivot tendencial. Aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué espero yo? Espero que el precio me rompa esta zona. Cosa que pasó, ¿verdad? Mire usted, acá la rompió. Y acá, casi le apuesto que aquí es del 38%. Casi le apuesto que aquí es del 38%. Veamos este movimiento que hizo aquí de rompimiento. Acá, este movimiento. ¿De cuánto fue el nivel que ahí llegó? Del 38.2%. Vea usted acá, 38.2% el precio llegó y reaccionó con throwback. Entonces, aquí, al nosotros percatarnos de que el precio reaccionó al 38.2%, podemos marcar ¿qué? Podemos marcar la extensión de Fibonacci. Entonces, desde arriba para abajo y permítame, me equivoqué. Desde arriba hasta abajo y el retroceso
hasta la mecha y marcamos el 100%. Marcamos el 100%. ¿Hubiéramos llegado hasta aquí con nuestra venta? Sí, hubiéramos llegado hasta ahí con nuestra venta. ¿Cuánto hubiéramos ganado? ¿Y cayó por debajo? Sí, cayó por debajo, pero no importa. ¿Cuánto hubiéramos ganado? Hubiéramos ganado 160 pips. No es poca cosa. 160 pips hubiéramos ganado. Bien. Todo este movimiento impulsivo. Ok. Entonces, este es mi movimiento bajista. Ok. Entonces, tengo ese movimiento impulsivo. Calculo. Fibonacci de abajo para arriba. ¿A dónde reaccionó el precio? El precio reaccionó al 70%. Al 70% reaccionó aquí. Al 70%. Es una zona que también el precio reacciona. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Busquemos la extensión de Fibonacci. Busquemos. 1, 2, la zona del impulso, 3, el retroceso. Entonces, marcamos 100. De aquí a aquí. ¿Hubiéramos ganado cuánto? ¿Cayó por debajo? Sí, cayó por debajo 110, pero arriesgado. Muy arriesgado. Entonces, por eso siempre marcamos el 100%. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto hubiéramos ganado ahí? Hubiéramos ganado 300 pips. Eso hubiéramos ganado. 300 pips. Claro que sí. Entonces, aquí, con estos dos movimientos, encontramos este tercer movimiento. Objetivo. Para encontrar el objetivo. Quiero ahora que practiquemos con movimientos alcistas, porque hemos visto bastante bajistas. Quiero practicar con alcistas. Ok, perfecto. Veamos aquí hay oportunidad para aplicarlo. Aquí hay oportunidad para aplicar. Veamos. Vamos a ampliarlo para que haya mayor comprensión. Aquí vemos. Vamos a hacerlo chiquito porque aquí no está viendo bien. Entonces, aquí vemos este impulso alcista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el retroceso de este movimiento de aquí a acá. De abajo para arriba porque es tendencia alcista. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces marcamos hasta la mecha que llegó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde retrocedió? Retrocedió exactamente en el 61.8%. Aquí reaccionó el precio. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a buscar con la extensión. Tenemos los dos movimientos. Tenemos movimiento impulsivo alcista y tenemos el retroceso hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la extensión. La extensión de Fibonacci. La extensión de Fibonacci. Ok. Entonces, buscamos la extensión, aplicamos el movimiento de abajo para arriba porque es alcista y el tercer movimiento hasta donde llegó en el retroceso. Vamos a marcar hasta dónde? Vamos a marcar hasta el 100, hasta el 100, hasta el 100. Acá. De aquí hasta aquí. ¿Llegó hasta arriba? No llegó. Vea usted. Si hubiéramos marcado arriba del 100, hubiéramos perdido esa operación. Se nos hubiera ido en contra. Si nos dormimos y no nos percatamos, se nos hubiera ido en contra. Entonces aquí vamos buscando siempre el 100%. Ok. ¿Cuánto hubiéramos ganado? Hubiéramos ganado 466 pips. Una barbaridad. Aquí entonces, con el movimiento impulsivo y el retroceso, obtuvimos este movimiento impulsivo alcista. Y ahí murió la tendencia, porque al parecer continuó cayendo, o continuó subiendo, no, continuó cayendo. Entonces, ahí es la importancia del Fibonacci, sabiéndolo utilizar combinado con la acción del precio. Entonces, aquí vamos a finalizar este video, ¿verdad? Con
la explicación tanto del retroceso del Fibonacci como de la extensión del Fibonacci para tendencia alcista bajista, combinado con el análisis de la acción del precio, porque cuando veamos de que el precio no está rompiendo el pivot tendencial, la zona del pivot tendencial, usted ya ahí no puede utilizar extensión de Fibonacci, sino que lo que hay que buscar es más bien utilizar la lógica y ubicar el retroceso de Fibonacci para buscar el movimiento en busca del precio, de la dirección del precio, que la dirección nos está dando el cambio de tendencia de la estructura. Entonces vamos a buscar el movimiento contrario, vamos a ir en pos de donde el mercado nos está enviando. Si cambia tendencia, entonces vamos a ir en pos de esa dirección, porque solamente dirigidos por una herramienta, ahí vamos perdidos. Siempre tenemos que ir analizando las zonas. Precisamente esta herramienta nos sirve para, si no sabemos identificar con facilidad zonas, entonces la herramienta nos va a ayudar a encontrarlas, dichas zonas. Ahora ya tienes las claves para dominar los retrocesos y extensiones de Fibonacci y llevar tus análisis al siguiente nivel, identificando zonas potenciales para invertir en el mercado financiero. No olvides darle me gusta si este contenido te fue útil, suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos llenos de estrategias y herramientas para potenciar tu trading. Deja tu comentario, me encantaría poderte ayudar con cualquier duda que tengas o si te interesa algún tema en particular. Pero espera, tienes mucho más que ver y aprender haciendo clic por aquí.